Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues como saben, hemos tenido algunos contratiempos para la grabación de este video de apoyo para nuestra última semana de trabajo. Dentro de poco ustedes estarán recibiendo algunos mensajes sobre su actualización de actividades hasta ahora. Como saben, estamos a punto de cerrar el módulo y es muy importante la evaluación de nuestro proyecto integrador porque gracias a él vamos a alcanzar una evaluación aprobatoria. Vale 30 puntos de nuestra calificación, por lo que es muy importante concretarlo. Muchos de ustedes solamente requieren desarrollarlo para aprobar el módulo, ¿no? Es decir, aun cuando algunos tienen algunas actividades pendientes, bastaría con que se enfocaran en su proyecto integrador para hacerlo. No es recomendable, ya que cada una de las actividades integradoras tiene básicamente la intención de facilitar, de desarrollar, de ejercitar una serie de competencias que nos permitan desarrollar lo necesario para alcanzar este módulo con éxito y para enfrentar el proyecto integrador de esta semana. Y pues bueno, quisiera comentarles rápidamente que pues si bien tenemos una serie de elementos sugeridos para esta semana de trabajo, pues bueno, esto es solo una sugerencia de desarrollo del tiempo, de organización del tiempo. Y pues bueno, se esperaría que para el día de hoy ustedes estuvieran realizando sus aportaciones y terminando de estudiar los temas relacionados al módulo para que estuvieran ya empezando su proyecto integrador de manera paralela. Y pues bueno, tenemos una serie de contenidos muy importantes. Quisiera hablarles un poco sobre qué es esto de las ecuaciones. Y bueno, tenemos un recurso de apoyo que nos permite hablar de esto que tiene que ver con la condición de igualdad y con el uso de variables de las que vamos a o que vamos a hallar a través de la solución de la ecuación. Entonces, pues bueno, quiero enseñarles este video de manera breve. Dije que usted tiene una máquina para enseñar. Claro, aquí está. ¿Eso es una balanza? ¿Cómo nos va a enseñar ecuaciones una balanza? Veamos. Ustedes saben que es una igualdad, ¿no? ¡Claro! ¿Alguna vez se han fijado en una balanza cuando las dos fuentes están a la misma altura? Sí, cuando no tiene ningún peso. O también cuando ponemos el mismo peso a los dos lados. Entonces, si ponemos a este lado de la balanza una bolsa que pesa 2 kilos y al otro lado una bolsa que pesa 2 kilos, tenemos dos bolsas de 2 kilos. Es decir, tenemos una igualdad. Ahora, si sabemos que esta bolsa pesa 5 kilos y la cambiamos por la que pesa 2 kilos, y al otro lado, junto a la que pesa 2 kilos, colocamos esta otra bolsa que no sabemos cuánto pesa, digamos que pesa X, y la balanza se mantiene igual para los dos lados, quiere decir que en los dos platos los pesos son iguales. Si la bolsa grande pesa 5 kilos y al otro lado sabemos que la más pequeña pesa 2 kilos, eso quiere decir que X más 2 es igual a 5. Una ecuación es una igualdad en la que existen cantidades desconocidas o incógnitas cuyo valor debemos encontrar. ¿Cuál será el valor de X en la ecuación X más 2 es igual a 5? El valor de X es 3, porque 3 más 2 es igual a 5. El peso de esta bolsa es de 3 kilos. Y pues bueno, como saben o como vimos, tenemos varios métodos de resolución de las ecuaciones. Tenemos el método de sustitución, también tenemos el método de reducción, como vimos. Y bueno, tenemos otro recurso de apoyo sobre la resolución de problemas con sistemas de ecuaciones, que me parece que es un problema muy claro del cómo las ecuaciones nos permiten resolver una serie de problemas. Es muy breve el video, de hecho, físicamente o básicamente dura 3 minutos y fracción. Y pues bueno, se espera que ustedes lo revisen con detalle para que se ayuden en contextualizar y comprender qué es esto de la ecuación. Pues bueno, tenemos unos recursos PDF que nos van a mostrar en extenso también cómo es y qué es esto del método de reducción y qué es esto del método de sustitución. Y yo les voy a pedir por favor que lo revisen a detalle porque será necesario justo para enfrentar lo que vamos a revisar en el proyecto integrador.
De hecho, pues en realidad ya es algo que hemos estado desarrollando en las semanas previas. Entonces, pues bueno, tampoco es que estemos en total desconocimiento del tema, en realidad ya lo hemos estado haciendo. Y pues bueno, tenemos el método de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas. Y bueno, para hablar de ese tema me gustaría mostrarles este recurso breve. Un método para resolver cualquier ecuación cuadrática, una vez que esté igual a 0, es utilizar la fórmula general, que básicamente consiste en identificar primero a las variables a, b y c, que son los números o variables que no tienen que ver con la incógnita que se está buscando, y se colocan de acuerdo al orden de esta fórmula, que se llama fórmula general. Primer ejercicio, resolver la siguiente ecuación cuadrática, que recordemos que resolver una ecuación significa encontrar el valor de x que se sustituye en la ecuación y d igual a 0. Máximo, como es cuadrática, pueden existir 2. Entonces, para utilizar la fórmula general, primer requisito tiene que estar igual a 0 y ordenado los términos. Observamos que primero se encuentra la variable que está al cuadrado, después la que es lineal y por último la que no tiene nada que ver con la variable que es x o el término independiente. Así que paso número 3, identificar las variables que voy a sustituir en la fórmula general, que son a, b y c. Entonces ponemos a, b y c. ¿Quién es a? Es el número o variable que multiplica a x al cuadrado en este caso, ¿no? Entonces, ¿quién multiplica a x? El 3. Que hay que considerar que los números tienen signo. Si no tiene menos, se entiende que es positivo o más. ¿Quién es b? El que multiplica a x, que sería más 5, y finalmente el que sobra o no tiene nada que ver con x es c. Es muy importante resaltar que a, b y c no involucra a x, nada más es el número que tiene a un lado. No vamos, en ocasiones se comete el error que ponen las x aquí, 3x cuadrada, 5x, eso es incorrecto, únicamente los coeficientes. Ok. Ahora simplemente es sustituirlo en la fórmula general, siguiendo el orden respectivo. La variable que se despeja de la ecuación sigue siendo también x en el ejemplo. Entonces primero empieza menos. La fórmula dice menos, colocamos menos. Y luego dice b, ahí se recomienda poner un signo de agrupación. De hecho, primero, antes de sustituir, se recomienda, donde hay una variable, se pone un signo de agrupación. Bueno, aquí es menos, perdón, menos 4, este 4 siempre va, sale al despejar una ecuación cuadrática completa. Y bueno, entonces entre 2a. Ahora sí, vamos a observar la posición. Aquí va b, b es más 5, con todo y su signo más 5, va el 5. Aquí va a, el siguiente es c, con todo y su signo negativo. Y al final, en el denominador o divisor, va a, que sería más 3. Sustituimos, o más bien dicho, desarrollamos, sería, en el primer término se multiplican menos por más, es menos, y bueno, queda 5, se coloca el más menos, raíz cuadrada, y en el primer término se tiene 5 al cuadrado, que significa que el signo se multiplica también 2 veces, más por más, y 5 por 5, 25. El segundo término, observemos que son 3 factores, hay que tener cuidado. Y se recomienda empezar a multiplicar signos, menos por más, menos, menos por menos, más. Debido a que es una multiplicación, por eso se aplicó ley de signos. Ahora multiplicar números, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Y también es muy importante dividir desde el primer término hasta donde termina la raíz. En ocasiones, no sé si se les acabó el lápiz o se olvidó, ponen la división únicamente en la raíz, pero eso es incorrecto, es todo. Entre, multiplicando más por más, 2 por 3, 6. Simplificamos dentro de la raíz, 25 más 24, esto es igual a menos 5 más menos raíz cuadrada de 49 entre 6. Y raíz cuadrada de 49 casualmente es un número entero, que es 7, así que esto se puede simplificar como menos 5 más menos 7 entre 6.
Y para terminar hay que interpretar el signo más y menos que tenemos en esta parte. Lo que significa es que X puede tomar dos soluciones. Una con signo más, así que aquí lo voy a resaltar con este color, más, todo se deja exactamente igual. Simplificándolo, como son signos diferentes, no hay signos de agrupación o paréntesis, no se aplica ley de signos, simplemente es una suma o resta. Y como hay más positivos que negativos, el resultado debe quedar más. Y la diferencia entre el 7 y el 5 es un 2. Entre 6, simplificando, se puede sacar mitad y mitad, porque son números pares, 2 entre 2, 1, y el 6 entre 2 queda 3. Ya se simplificó, un tercio, o también se puede dejar 2/6, pero es más bonito simplificado. Así se deja, entonces, primer solución es un tercio. Segunda posible solución sería simplemente anotar todo, menos 5, pero ahora en lugar de más se coloca menos y se coloca aquí el 7 entre 6, una suma de negativos, menos 12, y se aplica ley de signos porque es una división. Menos, esta aparentemente no tiene signo, pero cuando no se indica que es menos, se entiende que es más, así que quedaría menos, y el 6 cabe 2 veces en el 12. Por lo tanto, la segunda posible solución de X es menos 2. Y pues bueno, en el tema de los ejercicios, entonces lo que tenemos es pues básicamente una serie de opciones múltiples. Si se dan cuenta, los ejercicios son más para este módulo, esta semana de trabajo, perdón. Y bueno, la intención es que, bueno, finalmente como estamos en pensamiento matemático, la mejor manera de aprender a desarrollar las competencias y los conocimientos necesarios es justo a través del desarrollo y resolución de problemas. Entonces, les voy a sugerir que lo consulten a detalle y que resuelvan los ejercicios. Si se dan cuenta, bueno, recuerden que esto es por calificación máxima, por lo que si ustedes necesitan intentarlo 2 hasta 3 veces, ese intento en el que ustedes obtengan mayores aciertos será el que se asentará en su portafolio de evidencias. Recuerden que los ejercicios tienen que ver con su participación individual automática, por lo que pues no tienen un puntaje específico tan grande como lo fuera, por ejemplo, el proyecto integrador, pero que sí abona su calificación y que a veces parece ser necesario justo para que alcancen a aprobar el módulo. Entonces, tómenlo en cuenta. Tenemos estos otros 2 ejercicios que tienen la misma dinámica de trabajo. Y bueno, tenemos otro recurso de apoyo, otro PDF sobre la fórmula general para resolver las ecuaciones cuadráticas. Y pues bueno, como veíamos, es importante tomar en cuenta esta fórmula general que resulta no ser tan complicada para ayudarse en la resolución de este tipo de ecuaciones. Y pues bueno, espero que les sea útil. Y pues bueno, tenemos otro recurso PDF sobre ecuaciones cuadráticas justamente, y sobre qué son y cómo se constituyen y cómo podríamos resolverlas. Tenemos algunos ejercicios, pero bueno, ya platicábamos sobre eso. Tenemos el foro de clase, el sistema de ecuaciones, y básicamente ustedes, basados en lo que estábamos platicando sobre el método de sustitución y de reducción, ustedes tendrían que reflexionar aquí en torno a cuál método para realizar sistemas de ecuaciones lineales les es más sencillo y por qué, ¿no? Mi favorito particularmente sería necesariamente el de reducción, pero yo no sé a ustedes qué es lo que les parezca y cuál les parezca que sea más sencillo. Aquí la clave es por qué me parece que es más sencillo un método del otro, y ustedes expliquen qué es lo que a ustedes les parece que les facilita más cierto método y por lo cual lo eligen. En el foro de debate distinguiendo ecuaciones, que recuerden que es moderado por el equipo 4 de trabajo, tiene que ver con qué fue más fácil de resolver, si las ecuaciones lineales o las cuadráticas. Yo creería que es muy claro cuál fuera más fácil, pero ustedes explican aquí por qué les parece que hay diferencias entre ambas y qué es lo que se les facilita. Y pues bueno, llegamos a la parte más importante, que es la de nuestro proyecto integrador reutilizando. Entonces, bueno, de entrada la gran sugerencia es, ustedes tienen que desarrollar un video o una presentación que van a subir en YouTube, ojo, donde presenten de manera gráfica y con audio la solución paso a paso del proyecto. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que van a hacer es justo lo que estoy haciendo en este momento. Es decir, ustedes van a presentar una serie de elementos en pantalla en donde van a narrar o explicar un procedimiento para resolver el problema. Una de las formas que yo les sugiero hacer, esto es una sugerencia mía,
es que si ustedes quieren trabajar en PowerPoint, por ejemplo, ustedes no quieren subir un video o quieren hacer un video, pero no quieren grabarse y no tienen un pizarrón en donde desarrollar los problemas para colocar el video, yo les sugiero algo, y es que generen su documento, sea en Word o sea en PowerPoint, lo ideal sería PowerPoint, y luego aquí arriba, en la parte de arriba, van a ver la opción de insertar y pueden decir audio, ¿ok? Y en audio aparecerá la opción de audio en mi PC o de grabar audio. Basta con que ustedes digan grabar audio, le den un nombre a ese audio para que se guarde en la presentación, y luego ustedes basta con que den clic a las diapositivas para que vaya apareciendo lo necesario en la pantalla y su grabación se vaya guardando al mismo tiempo que se va desplazando la pantalla. Entonces, esto es un recurso muy bonito porque, por ejemplo, si ustedes quieren poner su resolución, vamos a suponer que esto fuera la respuesta, ustedes le pueden ir agregando aquí en insertar o en transiciones, perdón, le pueden decir, no, en insertar, en animaciones, perdónenme. En animaciones podrían decir agregar animación y podrían decir desvanecer, rótula, impulso, lo que fuera, y van a ir apareciendo los elementos. Entonces, cuando ustedes vayan dando clic, enter y enter y enter, van a ir apareciendo en la pantalla todo aquello que ustedes quieran que aparezca, y al mismo tiempo ustedes estarían narrando la solución. No les sugiero engolosinarse demasiado con las animaciones porque se van a tardar mucho, y también sucede que cuando nosotros estamos animando, por ejemplo, en alguna ocasión llega a suceder que nos confundimos en el orden de los elementos que van a aparecer en pantalla. Entonces vamos a suponer que ustedes quieren explicar el desarrollo y les aparece por ahí un signo de más que venía en la respuesta. Y entonces le dan siguiente y siguiente y va a seguir apareciendo por ahí el signo de más. Y para arreglarlo les va a costar un poquito de trabajo. Entonces yo les sugiero que si ustedes quieren hacer algún tipo de animación, lo hagan de manera básica, ilustrando o apareciendo resultados y punto, ¿no? Es mi gran sugerencia. Esta es una forma. La otra forma es que ustedes tomaran, por ejemplo, su celular, ¿no? Y se grabaran, ¿no? Explicando tal vez en una hoja de papel o en un pizarrón el problema y su resolución. Esa sería la otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo les sugiero hacer esto así. Y pues bueno, recuerden también que es importante que su video sea ligero. Entonces, pues bueno, ya estaremos platicando un poco más sobre estas condiciones, ¿no? Hay diferentes formas para hacer más pequeño su archivo. Un software de apoyo que ya habíamos revisado antes es ATUB Catcher, ¿no? Que es justo este. El ATUB Catcher lo que les permite es descargar videos y también de hecho grabar la pantalla y también convertirlos, ¿no? Convertir los videos, por ejemplo, si fuera un formato Windows Media Video, WMV, podría convertirlo a MP4 e incluso a música, por ejemplo, a MP3. Entonces, bueno, ese es el ATUB Catcher que me parece que les puede ayudar también a reducir el tamaño, y Resize Video, que es justamente hacerlo más pequeño. Entonces, yo les sugiero este software, pero sí es importante que cuando ustedes lo instalen, tengan cuidado de tener un buen antivirus instalado para que no tengan ningún problema. Cuando ustedes buscan en Google ATUB Catcher, les aparece una página de descarga. Yo no les sugiero nunca descargar, por ejemplo, de Softonic o otro tipo de servidores o de páginas donde se pueden descargar softwares, porque siempre van acompañados de paquetería basura, que muchas veces son spams, ¿no? O algún tipo de virus que nada más les traen problemas. Entonces hay páginas oficiales. En el caso de ATUB Catcher, ustedes pueden verlo en el dominio de la página, es ATUB Catcher Downloader, algo por el estilo, y entonces ustedes van a esa página, de hecho dice sitio oficial creo, y descargan de manera automática el software, que por cierto es gratuito. Pues bueno, esto es de manera general una sugerencia técnica para el desarrollo de esta actividad. Y pues bueno, tenemos entonces este problema. Dicen que Ana encontró un cartón rectangular. Denme un segundo, voy a hacer la pantalla grande. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. Sin tapa, ojo. El cartón mide 70 por 35 centímetros.
Entonces, de aquí abajo vemos que mide 70 centímetros y de aquí 35 centímetros. Y la construcción se realizará recortando cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Bueno, ustedes saben que esta es la forma, o sea, si nosotros unimos, a ver, déjenme ver, si nosotros uniéramos este lado con este lado, esta esquina con esta esquina, tendríamos por supuesto que la L de la caja, ¿no? Que se une, entonces formaría este extremo, el vértice de la caja, ¿no? Si unimos este lado con este lado, de igual manera, ¿no? Y entonces lo que nos quedaría sería justo, ¿no?, la forma de la caja, ¿no?, que necesitamos ver para desarrollar este problema. Entonces, digamos que estos fueran sus extremos, ¿no?, y este sería su fondo, ¿no? Esta es básicamente la forma que nos dan aquí. Entonces, lo que dice es, el cartón mide 70 por 35 centímetros y la construcción se realizará recortando las 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Ahora, aquí lo importante es que estos 4 lados iguales justo son valores desconocidos, por eso están en valor de X. Este lado de la caja se le va a llamar S3, ¿no? Superficie 3, ¿no? La superficie 1, la superficie 2, la superficie 4 y la superficie 5, que es la más grande porque es justamente nuestra base, digamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que dicen es que primero tenemos que escribir las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen, ¿no? Y luego recordar que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, superficie es igual a B por H. Y entonces la base pues es esto, S5, ¿ok? S5 podría calcularse su medida. Si todo esto, o sea, desde donde empieza la caja, recuerden que esto lo recortamos, ¿no? Hasta aquí mide 70 centímetros, ajá. S5, el largo de S5 tendría que ser esos 70 centímetros menos esta medida que es de X y esta medida que es de X. Entonces sería 70 menos X menos X. Sería el valor de largo de S5, ¿ok? Pero esto puede simplificarse más fácil. 70 menos 2X. ¿Ok? Lo mismo sucede con el resto, ¿ok? De S5, de S2, de S1, ¿no? Por ejemplo, para S1, para su base, digamos, que en este caso estaría aquí, si tenemos de aquí a aquí 35 centímetros, ¿no? S1, podríamos decir que es igual a 35 menos este X que tiene aquí y este X que tiene aquí. Entonces sería menos 2X. Y así con cada uno de los lados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que da como resultado? Tenemos 5 rectángulos y debemos tener una expresión para cada uno. Para la superficie 1S1 la base es X y la altura es 35 menos 2X. ¿Y de dónde salió ese 35 menos 2X? Ya lo vimos. ¿Ok? Y dice para S1, para S1. Entonces 35 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X, o sea, porque recuerden que el valor de la superficie es la base por la altura. Entonces si la base es de 35 menos 2X y la altura, ¿no?, es de aquí a aquí, ¿no?, de aquí a aquí, de S1 es X, ¿no? Entonces sería esto por X, ¿no? Y entonces justo lo que tengo aquí, X por 35 menos 2X. Si esa expresión algebraica si esa es la expresión algebraica para S1, ahora hay que obtener la expresión algebraica para el resto de valores, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero es identificar la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente, es decir, la superficie total de la caja sería igual a S1 más S2 más S3 más S4, ¿no?, más S5, ¿no? Entonces, esa sería la superficie total de toda la caja. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular esto, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, ¿no?, vamos a calcular el volumen de la caja, considerando que el volumen es la superficie de la base por la altura, ¿no? Entonces, cuando obtengamos
este resultado, este lo vamos a multiplicar por la altura que va a estar representado por X y luego vamos a decir expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja, S5 por X, ¿no? Y pues bueno, partiendo de eso vamos a encontrar el volumen de la caja, si la altura es de 6 centímetros, luego si es de 3 centímetros, luego si la superficie de la caja es de 1000 centímetros cuadrados, cuánto debe valer la altura de la caja, si la altura es de 0 centímetros, cuánto, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo poco a poquito. Entonces, pues bueno, lo primero que les recomiendo como siempre es formular su tabla en 2 partes de planteamiento, desarrollo y solución. De manera, con fines de que se vea la presentación, yo les sugiero colocar, o yo les coloco la imagen en la parte de la solución, pero en realidad va en el planteamiento. Y pues bueno, ya leímos sobre el planteamiento. Entonces lo que sigue es hablar un poco sobre el desarrollo. Entonces, pues bueno, recuerden que lo primero que teníamos que encontrar era la expresión de la superficie. Entonces la expresión de la superficie es igual a, o de la superficie total, es igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Si S1 es igual a X, ¿se acuerdan que ya lo platicábamos? X es esto, este es S1, esta es la X es la distancia de aquí a aquí, ¿no? Por 35 menos 2X, que X es esto, ¿no? Y esto. Entonces, S1 es igual a X por 35 menos 2X. Y esto va a ser igual, justo X por 35 son 35X. X más por menos, menos. Y luego 2 por 1, 2X por X, X cuadrada. Ese sería el valor de S1. ¿Vale? Luego S2, ¿qué es respecto a S1? Es igualito. Entonces ya no tendríamos que calcular nada. En realidad S2 ya está dado con S1. ¿Vale? Luego S3. S3 lo que tenemos es 70 centímetros menos, o sea, para obtener el largo, ¿no?, de S3, podríamos decir que es 70 menos esto, que de hecho es esto también de S1, y esto, que es X, ¿vale? Entonces sería 70 menos 2X por la altura, que sería X en este caso, que es igual a la altura, ¿no? Esto es X también, ¿sí o no? Recuerden que estos son cuadrados, entonces miden el mismo valor, X y X. Entonces, menos 2X. Cuando hacemos eso, entonces decimos que el valor de S3 es igual a 70 menos 2X por X, que es igual a 70X más por menos menos, 2 por 1, 2, X por X, X al cuadrado. Y el valor de S4 es, respecto a S3, es el mismo, ¿vale? Y entonces S4 también ya lo tengo. Me falta S5. S5 es distinto del resto, es más grande, incluso a simple vista se ve, es nuestra base de la caja. Entonces lo que tengo es, igual, lo que tengo aquí entonces es básicamente que 70, ¿no?, menos 2X, que corresponde al tamaño, ¿no?, de igual, de largo, de aquí hasta acá, menos esta fracción, ¿no?, 70 menos X es igual a 70 menos 2X por, y aquí sería la totalidad igual, 35 menos este pedacito y este pedacito, ¿no?, que me da este lado, o sea, este lado por este lado, 70 menos 2X por 35 menos 2X, nos da como resultado, multiplicamos cada uno de los términos, recuerden, 70 por 35, 70 por menos 2X, luego 2X por 35, 2X por 2X, respetando los signos, la multiplicación de signos. Entonces el resultado de 70 por 35 sería 2450, 70 por más por menos menos, 70 por 2, 140X, ¿vale? 70 no tiene X, entonces queda solo una X. Luego menos 2X por 35 serían menos 70X. Y luego menos 2X por menos 2X sería más 2 por 2, 4X cuadrada, ¿vale?
Y entonces, obteniendo eso, ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes. Y entonces, derivada de la suma y la resta de los términos, por ejemplo, 2450, ¿no? Perdón, tenemos aquí dos términos semejantes, 140 y 70, ¿no? Voy a borrar esto. Ay, no quiere. Bueno, 140 menos 140 menos 70. 2450 no tiene un término semejante, entonces pasa así, y 4x cuadrada tampoco. Entonces tenemos 4x cuadrada, ¿no? Menos 140 menos 170, 210x, más 2450, ¿no? Si yo lo agrupo en el orden correcto, quedaría del exponente mayor a los coeficientes, entonces a los números constantes. Entonces sería S5 es igual a 4x menos 2x x cuadrada menos 210x más 2450, y ese sería el valor de S5, ¿vale? Ahora lo que sigue para obtener el valor total de la superficie, recuerdan que esto era lo que intentábamos obtener, ¿no? S1 más S2 más S3 más S4 más S5, o sea, ya obtuve el valor de cada lado. Ahora lo que me resta es decir cuál es el resultado total, simplificarlo. Entonces la superficie total va a ser igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Entonces voy a hacer todo esto y luego voy a agrupar los términos semejantes. Voy a poner primero los de mayor exponente, menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, tendríamos 2, 4, 6, 8x cuadrada. Ajá. Más 4x cuadrada, ¿ok? Nos quedarían menos 4x cuadrada. Luego, en términos de x, más 35x más 35x más 70x, fíjense, aquí ya llevamos 70 más 70, 140. Más 70, ¿no? 210 de x, menos 210 de x, ¿no? Pues se anulan, ¿no? Porque más 210 menos 210 igual a 0. Si me dan 210 pesos y yo gasto 210 pesos, ¿qué tengo? Nada, 0. Más 2450. Entonces, este es el valor de S, ¿vale? De la superficie total. Entonces, aquí ya resolví este primer problema, ¿vale? Luego, en el segundo planteamiento, para calcular el volumen de la caja, recordemos que volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5, ¿no? O sea, esto, ¿no? Y la altura es X. Perdón, la altura es X, ¿vale? Expresa la expresión, valga la redundancia, algebraica que representa el volumen de la caja. Y entonces lo que tengo es justo esto, escribe el volumen. El volumen entonces sería S5, o sea, el valor de la base, ¿no? Por la altura, que la altura es X, esta es la altura, ¿vale? Recuerden que esta es una caja, entonces esto es X, ¿vale? Y la base es lo que estoy sacando acá. Esta caja no está del todo correcta porque recuerden que no tiene tapas. Si tuviera tapas tendríamos que hacer un cálculo también para esas tapas, ¿no? Pero las tapas no las tiene. Entonces, lo que tenemos es esto, estamos obteniendo justo la base y la altura es X, que es esto, ¿vale? Esto sería la altura, si nosotros dobláramos la caja. Y pues bueno, entonces lo que tenemos es eso. Entonces, S5, y lo que voy a hacer es sustituir los valores. Recuerden que aquí tenía que S5 era igual a 2450 menos 210x más 4x cuadrada. Y entonces 2450 menos 210x más 4x cuadrada por x, que es la altura. Y entonces el resultado de multiplicar la x por cada uno de los términos va a ser, revisen, 2450 por x, 2450x. Más por menos, menos 210x por x, 210x cuadrada. Más 4x cuadrada por x es igual a 4x al cubo, ¿vale? Y entonces ya tenemos el siguiente. Luego, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Y entonces lo que tenemos es, ya tengo el valor de x, ¿no? Lo que están dándome es ya el valor de x. Entonces lo que me queda es justo sustituir el valor en la fórmula que yo obtuve. Entonces lo que tengo es 2450x menos 210x al cuadrado más 4x al cubo, que es lo que obtuvimos de volumen. Y entonces voy a sustituir los términos, 2450 por 6, que vale el valor en centímetros de la altura,
menos 210 por 6 al cuadrado más 4 por 6 al cubo. Entonces tengo 2450 por 6, 14700, menos 210 por 6 por 6, 36, más 4 por 6 por 6, 36 por 6, 216, que es al cubo. Y entonces recuerden que cuando nosotros tenemos un exponente, tendrá que ver con la multiplicación de ese número por sí mismo esa cantidad de veces. Entonces el 6 al cubo es igual a 6 por 6 por 6, 6 por 6, 36 por 6, 216. Y entonces ya lo único que me resta es terminar de hacer la suma y resta. Y mi resultado sería este, ¿vale? Luego, encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Y entonces igual, ahora la superficie. Entonces acá estábamos con el volumen y usamos la forma del volumen. Ahora vamos con la fórmula de la superficie. La superficie era igual a menos 4x cuadrada más 2450. Y entonces voy a sustituir, ¿no? De 3 centímetros, creo que aquí tengo un error. No, perdón. 3 centímetros, ¿no? La x vale 3 al cuadrado más 2450. Y entonces tengo menos 4 por 3 por 3, 9. Por 9 sería, perdón, menos 4 por 9 más 2450. Y entonces 9 por 4, 36 y su signo negativo menos 36 más 2450. Y la resta de estos elementos, o bueno, la suma sería igual a tantos centímetros cuadrados. Ojo, en volumen estamos hablando de centímetros cúbicos, justo por la cualidad del volumen, ¿no? Que no estamos hablando de 2 dimensiones, sino de 3, ¿vale? Y entonces hablamos de al cubo. Cuando estamos hablando de superficie, hablamos solo de la base. Entonces hablamos de 2 dimensiones y entonces tendremos que ponerlo en términos a cuadrado. Y entonces por eso es que termina en centímetros cuadrados. Luego, bueno, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Entonces ahora hacemos una operación al revés, digamos, ¿no? De la que hacíamos acá arriba. S es igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Y entonces lo que tengo justo es el valor de la superficie. Entonces 1000 igual a menos 4x cuadrado más 2450. 4x cuadrado, entonces sería importante que yo sustituyera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo paso el menos 4x al cuadrado al otro lado, ¿qué va a pasar si aquí está restando? Pues del otro lado estará sumando. Y entonces más 4x cuadrado más 1000 igual a 2450. 4x cuadrado igual a, si yo paso el 1000 del otro lado, que está sumando, del otro lado pasaría restando. Y entonces 4x cuadrado es igual a 2450 menos 1000. Entonces x cuadrado es igual a 1450, ¿no? Que da como resultado de esto, entre, porque este está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y entonces 1450 entre 4. Y entonces el resultado de esa operación sería 362.5. Para eliminar este 2, aquí tengo un errorcito, tendría que pasarlo del otro lado, igual que ha pasado hasta aquí. Si aquí lo que tengo es un exponente cuadrado, del otro lado tendría una raíz cuadrada, sería su operación inversa. La raíz cuadrada de 362.5 es 19.04. Y entonces la forma de confirmar, de comprobar este resultado, es que ustedes sustituyan, ¿no? Si ya tenemos que la superficie es de 1000 centímetros cuadrados, ¿no? Y que este es el valor de x, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo 1000, es igual a, y todo esto tendría que darme igual 1000, ¿vale? Y entonces lo que tengo es justo eso. Tengo 1000, bueno, no les puse 1000, pero 1000 es igual a, y sustituyo 4 por el valor que me dio de x al cuadrado más 2450, 4 por menos 362.5 más 2450, el resultado es menos 1450 más 2450, S, o sea 1000, es igual a 1000 y se cumple la igualdad, ¿vale? Y entonces, bueno, esa es la situación. El siguiente problema, si la altura de la caja es de 0 centímetros, esto del 0 facilita muchísimo las cosas, porque todo número multiplicado por 0 será 0. Entonces, la superficie de menos 4 por 0 al cuadrado más 2450 ya elimina este término de entrada, en la sustitución con un valor de 0, ¿no? Entonces, menos 4 por 0 al cuadrado, 0. Más 2450, entonces el valor de la superficie
de esa caja, si tuviera una altura de 0, sería 2450. El volumen con esta fórmula que ya tenemos, que ya habíamos calculado sustituyendo con 0, volumen es igual a 2450 por 0, que sería 0, es decir, esto se elimina, menos 210 por 0 al cuadrado, 0, no se elimina, más 4 por 0 al cubo, 0, ¿no? Porque todo número multiplicado por 0 sería 0, entonces el volumen sería igual a 0 centímetros cúbicos. Y bueno, luego considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. Aquí la cosa es que el forro para la base vale 2.1 y el forro para las paredes laterales vale 1.15 por centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, es decir, el valor de X, calcula cuánto dinero, ¿no?, va a gastar en forrar todo el interior de la caja. Bueno, esto sucedería, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa que queremos poner, por ejemplo, los bordes de la caja, por ejemplo, en un papel lustre liso azul, y solamente la base le ponemos unos muñequitos, ¿no?, por ejemplo. Y entonces ese papel de la base es mucho más caro que el de las partes laterales. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es obtener primero, por supuesto, el costo de la base y luego el costo de del forro de la base y luego el costo del forro de la superficie. Entonces lo primero que vamos a hacer es justo obtener el valor de las superficies considerando que ya tenemos X, que es el valor de la altura. Y entonces S1 es igual a 35X menos 2X, S2, o sea, son todos los resultados que ya teníamos, S3 es igual a 70X menos 2X, S4 es lo mismo, S5 es igual a 2450 menos 210X más 4X cuadrada. Y entonces lo que me resta ahora sí es obtener el valor del forro de la base. Entonces lo primero que voy a calcular es justo la superficie de la base. Entonces, ¿cuánto mide esa superficie para que con base en esa superficie obtenga el precio de ese forro? Y entonces 2450 menos 210 por 2 más 4 por 2 al cuadrado, ¿no? Y entonces obtengo los resultados: 2450 menos 210 por 2, 420, 4 por 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 4 es igual a 16, ¿no? Y entonces tengo que el valor de la superficie de la base, es decir, de S5, recuerden que esto es S5, ¿no?, es igual a 2046 centímetros cuadrados. Ahora el valor del forro, ¿no? Entonces esa superficie por el valor del forro. El valor del forro para la base es de 2.1. Entonces 2046 por 2.1, ¿cuánto sería? ¿Vale? Perdón. Y pues bueno, lo mismo va a suceder con las superficies. Voy a obtener el valor de cada una de las superficies laterales. Entonces, esto fue la base, ¿no? Ahora estos son los lados, ¿no? Y entonces, S1 es igual a 35X menos 2X. Sustituyo el valor, ya tengo el valor de X, que es 2, recuerden. Y entonces, es igual a 35 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado igual a 70 menos 2 por 2 por 2, 4, 8, por menos 2 por 2, 4 por 2, 8, y entonces menos 8, 70 menos 8 es igual a 62 centímetros cuadrados. Lo mismo sucede, recuerden que la siguiente tiene el mismo valor porque son, ¿qué?, iguales, ¿no? Entonces, S1 y S2 son iguales, entonces ya no tiene caso que lo vuelva a hacer. Y lo mismo con la siguiente, 70X, 70 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado igual a 70 por 2, 140, 2 menos 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8 igual a 132 centímetros. Y ese 4 es exactamente igual que ese 3, entonces de ahí tengo los dos. Entonces, estos son los lados, ¿no?, de la ¿cómo se llama?, de la caja. Y entonces, ahora sí, con todos esos datos voy a calcular la superficie total de todos esos lados, lo que miden en total esos lados, esa superficie, y entonces sería igual a S1 más S2 más S3 más S4 por 1.15. 1.15 costaba el forro de las paredes. Vamos a suponer que ahí fue el papel lustre, ¿no?
Eso vale el papel lustre porque además es muy barato, ¿no? Entonces, bueno, 62 más 62 más 132 más 132, esto por 1.15. Entonces 388 por 1.15 y me da el costo del forro de las paredes, ¿no? O bueno, paredes. ¿Vale? Y entonces el forro total sería igual al forro de la base, ¿no? Más el forro de las paredes, claro está. Entonces 4.297 que hemos obtenido más 446.2 y me da mi forro total. Bueno, y en este siguiente problema dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a cada caja si su altura es de 3 centímetros. Y entonces igual tenemos nuestra fórmula volumen, estamos hablando de litros, ¿no? Por lo que estamos hablando de volumen, volumen es igual a 2450x menos 210x al cuadrado más 4x al cubo. Entonces lo que voy a hacer es sustituir el valor de x que ya lo tengo. Volumen es igual a 2450 por 3 menos 210 por 3 al cuadrado más 4 por 3 al cubo. Y entonces 2350, que es 2400, esta multiplicación de este resultado, menos 210 por 3 por 3, 9, más 4 por 3 por 3, 9 por 3, 27. Y bueno, el resultado sería este, ¿no? Y entonces el valor que tengo es, si a cada litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros corresponderán 5.568 centímetros cúbicos? Y entonces lo que tengo que hacer es siempre multiplicar, ¿no? Y dividir por el lado opuesto. Y entonces multiplico 5.568 por 1 entre 1000. Y el resultado sería 5.6. 5.6 litros le cabrían, o sería el correspondiente a 5.568 centímetros cúbicos. Y luego igual, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8 centímetros. Y entonces ahora estamos hablando igual de volumen, entonces tengo la operación, nada más que ahora lo voy a hacer con una altura de x, con un x de 8. Y entonces voy a hacer la operación y voy a obtener esto. Y nuevamente voy a hacer una regla de 3, 8.208 por 1 entre 1000, me daría eso como resultado 8.2. ¿Vale? Y entonces pues bueno, recuerden que tienen que hacer la presentación de su video. Les sugiero hacerlo como comentábamos, usando PowerPoint, grabando el audio, ¿no? Y entonces irlo describiendo, o si lo van a hacer grabado ustedes a lápiz y papel, por eso es que podrían ustedes necesitar a otra persona que les ayudara, o si lo hacen en un pizarrón y ponen su cámara fija de frente, también esa sería una opción. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahora eso sería lo que podríamos platicar. Nos vemos el próximo jueves en vivo y pues bueno, les deseo mucho éxito en el desarrollo de sus actividades. Cuídense mucho.